Hermanos en Cristo Jesús, demos inicio con sumo gozo a este solemne culto de adoración correspondiente al domingo 28 de agosto. La palabra de Dios dice: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Salmos 44:1. Vamos a tener un momento, hermanos, con el preludio a cargo de nuestro hermano Carlos Jesús Hernández, que nos acompañará con las notas. Vamos a tener el llamamiento a la adoración, hermanos. Lo encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 119. Vamos a dar lectura a los versículos 73 al 104. Libro de los Salmos 119, capítulos 73 al 104. Lo vamos a hacer de manera alternada, hermanos. La palabra de Dios dice: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley.
Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es en ella mi meditación. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Amén. Oración de ofrecimiento, hermanos. Señor y Padre nuestro, una vez más te damos gracias porque nos permites estar aquí en tu casa de oración para alabar, glorificar y ensalzar tu santo y glorioso nombre. Ponemos en tus manos, Padre, a nuestro predicador del día de hoy, que es nuestro hermano, pastor, el presbítero Antonio Rodríguez Álvarez, Señor, para que tú, Padre, conforme a tu voluntad, tú muevas sus labios, sus pensamientos al momento de predicar, Señor, y que esas palabras, Padre, podamos llevarlas a la práctica en nuestro día a día, poniendo en tus manos todo esto, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con las estrofas del himno número 50, Grande es tu fidelidad. Himno número 50.
predicación del día de hoy, hermanos, la encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 29. Vamos a dar la lectura en concierto, hermanos. Sí, Mateo 7, 24 al 29. La palabra de Dios dice: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como cae de su autoridad y no como los escribas. Amén. Bien, hermanos, vamos a escuchar la predicación del día de hoy, que se titula Edifiquemos según la palabra de Dios, a cargo del pastor presbítero Antonio Rodríguez Álvarez. Bien, es un gozo para mí volver a estar acá con ustedes compartiendo el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y realmente es un reto, ¿no? Es un reto cuando tenemos ese compromiso de compartir, de enseñar, de exponer la palabra de nuestro Dios. Pero damos gracias a Dios por su Espíritu que está en nosotros y que nos guía para entender, para comprender su palabra. Y como bien decía el hermano, el título es Edifiquemos según la palabra de nuestro Dios. Y durante todo este mes se ha estado celebrando el mes de la Biblia. Y aunque durante todo el año se habla acerca de la Biblia y se tratan temas que tienen que ver con ella, en esta ocasión nos ocupamos un poquito más a meditar, a reflexionar o a hablar temas que tienen que ver con la palabra de Dios. Y por supuesto que hoy estaremos hablando de este tema que es de gran importancia, de gran interés para cada uno de nosotros, los hijos de Dios, y que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versos 24 al 27, y también se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 6, versos del 46 al 49, y se le llama o se le pone como título la parábola de los cimientos. La parábola de los cimientos. Vamos a orar. Padre, una vez más estamos ante ti, Señor, humildemente pidiéndote, Señor, tu dirección, pidiéndote que tú hables a nuestra vida a través de tu palabra. No queremos, Señor, solamente ser oidores, sino también hacedores de la misma. Guíanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Y úseme a mí, solamente, Señor, como tu instrumento para comunicar esta verdad. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a tratar el tema bajo la siguiente encabezado: importancia de edificar nuestra vida según la palabra de Dios. La importancia de edificar nuestra vida según la palabra de Dios y resultado de la obediencia y consecuencia por la desobediencia a la palabra de Dios. Y al final del Sermón del Monte, el Señor concluye con una parábola conocida con este nombre: los dos cimientos. Hasta el momento nuestro Señor Jesucristo ha hecho una exposición o ha estado aclarando acerca de la ley y los profetas. Ha declarado una serie de leyes morales y espirituales bajo las cuales los hijos de Dios
deben vivir la vida en este mundo. Y si vamos allí desde el capítulo, el capítulo 5 nos habla de la bienaventuranza, y ahí comienza a hablar y a exponer temas que tienen que ver con estas leyes. Ahora nuestro Señor Jesucristo termina recalcando la importancia de llevar a la práctica estos principios bíblicos, la importancia de aplicarlo a nuestra vida y de llevarlo a la práctica, así como los resultados por la obediencia y por la desobediencia a la palabra de Dios. Y es bueno que cada uno de nosotros, cada uno de los hijos de Dios, medite, reflexione, piense en lo que el Señor constantemente le está informando, le está comunicando por medio de su palabra. Pues por medio de su palabra, Dios nos ha dicho cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar, cómo debemos vivir en este tiempo hasta que Él venga. Jesús deja claro la importancia de no solo escuchar la palabra de Dios, sino de llevarla a la práctica. Sin embargo, también agrega la importancia de la obediencia completa. Al Señor no le gusta que nosotros le obedezcamos a media, o que le obedezcamos en algunas cosas y en otras no. En las cosas que nos convienen, en las cosas que me interesan, pero no en las cosas que realmente nosotros no aceptamos o que quizás nos está afectando. Algunos tristemente quieren hacer las cosas y quieren que se hagan conforme a su voluntad, conforme a sus pensamientos, conforme a sus deseos y no conforme a la palabra de Dios. Y es sobre esto que el Señor está advirtiendo o está hablando en esta parábola. Algunos, cuando escuchan hablar de algunas normas o reglamentos establecidos por la palabra de Dios, no les gusta y se ofenden cuando escuchan que se habla sobre estos temas. E incluso se levanta y se va, dice, no, esto no es conmigo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque no aceptan la verdad de Dios. En esta parábola el Señor nos habla de dos personas. La primera la encontramos en el versículo 24 y 25. Vamos allá, Evangelio de Mateo. ¿Qué dice? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. A este hombre el Señor le llama prudente, el cual edificó su casa sobre un lugar firme, sobre un lugar seguro, sobre la roca, lo cual pudo soportar las lluvias, los vientos, pudo soportar todas aquellas cosas que vinieron para destruir su casa, para destruir su vida. Golpearon con fuerza, pero no pudieron hacerle daño. Jesús aclara que el hombre prudente es aquel que primeramente oye, es decir, procura poner atención a la palabra de Dios, dándole la mayor de las importancias. O sea que lo primero que hace el hombre prudente es escuchar, es poner atención a lo que Dios quiere comunicarle. O sea que desde que yo salgo de mi casa, yo vengo con esa disposición, con ese deseo de decir, Señor, habla mi vida. Yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero escuchar lo que tú quieres decirme en esta tarde. Si no es así, hermano amado, de nada nos sirve llegar a la presencia o a la casa de Dios. Hay que ir con esa disposición, con ese deseo. Pero además debe llegar a la casa del Señor con el deseo y la disposición de obedecer
la palabra de Dios. O sea que más que escuchar, más que estar atento, es importante decir: Señor, yo quiero obedecerte. Yo estoy dispuesto a obedecer lo que tú me dices en tu palabra. Es importante que aparte tiempo para leer, pero también para profundizar, para escudriñar la palabra de Dios. No es leerla como un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Y ella tiene un mensaje para nuestras vidas. Pero nos habla también de un hombre necio, los versículos 26 y 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. El escuchar la palabra de Dios es la clave para el creyente, para el Hijo de Dios. Es importante escuchar la palabra de Dios. Y el domingo que prediqué, o sea, el último domingo que prediqué acá, hablé de la suficiencia de las Escrituras y veía, ¿no?, lo importante que era leer la palabra de Dios, lo importante que era enseñársela a los pequeños desde bien chiquito, incluso ya desde que está en el vientre de la madre. Ahí se le debe hablar de la palabra de Dios. Y vimos el por qué era importante. El hermano Efrén, que predicó el domingo anterior, también hizo énfasis y habló acerca de la importancia de leer, de escudriñar la palabra de Dios. Porque si no escudriñamos, si no meditamos en la palabra de Dios, hermanos, no vamos a estar preparados para enfrentar las luchas, las tentaciones y todo aquello que viene, que dice el Señor que van a venir a nuestra vida. Pero es muy importante, hermanos, no solamente conocer, saber de la palabra de Dios, sino obedecerla, llevarla a la práctica. El Señor en esta parábola está comparando a dos hombres que dicen ser cristianos, pero que representan dos clases de oidores de la palabra de Dios: los que oyen y hacen, y los que oyen y no hacen. O sea que están incluidos ambos. En la casa de Dios, en la iglesia, pueden haber personas que escuchan, que atienden a la palabra de Dios, pero puede ser uno de los que no se hacedores de la palabra de Dios. Y el Señor dice: esta persona es un necio. El Señor aquí está explicando lo que dice el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que oye y hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en el versículo 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Además el versículo 26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Aquí está comparando a estas dos clases de personas. Aquí está comparando el Señor las dos clases de oidores de la palabra de Dios. Pero hay una diferencia. Hay una diferencia entre ellos. El hombre prudente no solo presta gran atención a la palabra de Dios, sino que también la lleva a la práctica. Como dice Santiago en su libro, en su epístola: mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago capítulo 1, verso 25. Las consecuencias de no poner atención a la palabra de Dios llegan, se dejarán ver
El momento lo declarará. El día lo declarará. Pero el que pone atención y pone en práctica la palabra de Dios, dice el Señor, será bienaventurado en lo que hace. O sea que será dichoso, será feliz aquel que escucha y obedece el mensaje de la palabra de su Dios. A este le va a ir bien. De seguro que le va a ir bien, porque el mismo Dios lo ha prometido en su palabra. En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 28, Jesús dijo: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y este guardar es cumplir, es obedecer. En el Antiguo Testamento, Dios le habló por medio de Moisés a su pueblo. Y le había dicho: si ustedes prestan atención a mi palabra y la obedecen, entonces vendrán sobre vosotros todas estas bendiciones. Y comienza a enumerarlas. Deuteronomio 6, del 1 al 3. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová tu Dios mandó que os enseñase, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. O sea que el Señor primeramente resalta la importancia de obedecer a su palabra. Hace el llamado de obedecer su ley, sus mandamientos. Y en el capítulo 28 de Deuteronomio, los versículos del 1 al 14, les habla sobre las bendiciones por la obediencia, las bendiciones en todas las áreas de la vida, en todas, no solamente en una parte, sino en todas las áreas de la vida. Y quiero solamente leer algunos versículos. Versículo 1 en adelante, Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres a la voz de Jehová tu Dios. Versículo 3. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de las ovejas. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en el entrar y en el salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, pero por 7 saldrán huyendo de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te ha jurado, como cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en los frutos de tu vientre, en los frutos de la bestia, en el fruto de la tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda la obra de tus manos, y prosperarás mucho, y prestarás a muchas naciones, y no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. ¿Cuántas promesas de bendición de Dios para su pueblo? Si obedecen
a su palabra. Pero en el capítulo 15, en los versículos 15 del capítulo 28 y siguiente, le habla de las consecuencias por la desobediencia. O sea, todo lo contrario. No vamos a leerlo, pero es todo lo contrario. Serás de burla, serás de cuántas cosas malas, ¿no? Y vas a padecer. El pueblo de Israel muy pronto olvidó la palabra de Dios. Había escuchado y le había dicho a Moisés: sí, haremos, obedeceremos. Pero muy pronto olvidó ante la primera dificultad. Se olvidó de la palabra de Dios y desobedeció a Dios. Josué capítulo 5 verso 6 nos dice: pues los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que pereció toda la generación que salió de Egipto, porque no escucharon la voz de su Señor. No guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley, según el Salmo 78:10. O sea que vemos allí qué le aconteció al pueblo por no obedecer la palabra de Dios. En Jeremías capítulo 11, versos del 1 al 5 y demás, vemos allí cómo el pueblo, Dios le había dicho al pueblo: si me obedecen, pues entonces serán de bendición. Pero cuando llegamos a los versículos 6 en adelante, vemos allí que el pueblo le dijo a Jeremías: no te lamentes, porque el pueblo no me escuchó, por lo tanto, yo no voy a escuchar su oración. Yo no voy a escuchar su lamento. Como escuchaban en la clase en esta mañana, lamentaciones, que son varias lamentaciones del pueblo, porque Dios se había apartado de ellos por su desobediencia, porque se habían ido tras dioses falsos, porque habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Los pastores habían desviado al pueblo de los caminos de Dios y llevado tras la mentira. El hombre a quien Cristo señala aquí en la parábola como insensato es el que oye el Evangelio, escucha la palabra de Cristo, la recibe con alegría, la abraza en ese momento, pero no la pone en práctica. Es aquel que dice: qué buen mensaje, pero no acaba de salir por la puerta y ya se le olvidó lo que Dios le había comunicado por medio de su palabra. Y esta es la diferencia, hermano, entre el que escucha y obedece y el que escucha y no obedece. El hombre sabio es el que oye y pone en práctica lo que oye. El hombre necio es el que oye lo mismo que el hombre sabio, pero no la pone en práctica, se limita a oír. No está dispuesto a inclinar su corazón para obedecer la palabra de Dios. Sigue actuando según sus ideas, según sus deseos, según su propia opinión. Y el Señor dice: no seas sabio en tu propia opinión. La roca a la que hace referencia el Señor aquí, en los versículos 24 y 25, sobre la cual se construye la casa del hombre sabio, son las palabras del Señor. El que me escucha y vive de acuerdo a lo que dice al Señor, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre un cimiento firme, sobre un cimiento sólido, sobre una roca. Este es el hombre sabio. Este es el hombre prudente. El que afirma su vida en la palabra de Dios.
el que constantemente, como leíamos ahorita en el devocional, durante el devocional, anhela, desea de la palabra de Dios. Constantemente, dice, desde mañana y en la tarde y en la noche, medita en la palabra de Dios. La Biblia afirma: Dios trastornará a los impíos y no será más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Proverbios 12:7. Cuando tu fundamento es Cristo y tu vida es edificada según la palabra de Dios, nada la va a mover. Podrá ser sacudida por los vientos, por las tempestades, por las críticas, por las burlas, por cuantas cosas pueden venir a tu vida, pero no te moverá. O no moverá tu vida, porque está firme en la palabra de Dios, está firme en Cristo. El hombre sabio es aquel que, conociendo la palabra de Dios, la aplica a su vida. Ese es el cimiento más seguro para la vida del Hijo de Dios: Cristo y su palabra. Cristo y su palabra. Ese es el medio más firme donde podemos edificar nuestra vida espiritual. Sin embargo, el hombre que escucha el consejo de Dios y no toma en cuenta para seguir su propia prudencia, ese sufrirá muchas pérdidas, como dice el versículo 27. Y Jesús llama insensato en el versículo 26. O sea que escucha, pero yo quiero, sí, está bien, Señor, está bien, pero yo quiero hacer lo que yo creo mejor, lo que yo entiendo que es mejor. Este es el hombre insensato. El hombre sensato está constantemente edificando su vida según la palabra de Dios, constantemente, ante cualquier cosa, ante cualquier dificultad, ante cualquier cosa que quiera saber, acude a la palabra de Dios. Señor, ¿qué tú me dices? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo ideal para mi vida? Y acude a Dios por medio de la palabra y por medio de la oración. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 4 al 8, se nos hace un llamado, una invitación. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por los cuales también pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere y no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, Él es precioso, pero los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron con la palabra, siendo desobedientes, los cuales fueron también destinados. O sea que cuando nuestra vida está edificada en la palabra de Dios, o está siendo edificada según la palabra de Dios, va a estar siendo edificada en Cristo, en la roca firme. El hombre sensato constantemente está apegado a la palabra de Dios, sabe que en ella hay un manantial de vida, ella es su delicia, como también cantábamos ahorita. Y el Salmo 1 es un salmo que tiene que ver mucho con el Sermón del Monte, el mensaje del Señor en el Sermón del Monte. Y vamos a leerlo, Salmo 1, un salmo que quizás todos conocemos de memoria, pero que también nos hace el llamado y dice que aquel que anhela, aquel que desea de la palabra y se alimenta de la palabra, será un árbol vigoroso, fuerte y que va a dar su fruto. Un hermano, por favor, ¿puede ayudarme con la lectura del Salmo 1? Sí, por favor.
Gracias. La clave del éxito en la vida para un ciudadano del reino de Dios, para un hijo de Dios, es escuchar y obedecer la palabra de Dios. Ahí está la clave. ¿Quieres triunfar en la vida? Y sobre todo en tu vida espiritual, aférrate más y más a la palabra de Dios. Más y más a lo que el Señor te ha comunicado por medio de su palabra. Seguir sus instrucciones es además la clave del éxito para la iglesia en general. La iglesia Getsemaní quiere seguir triunfando, quiere seguir creciendo. Aférrate más y más a la palabra de Dios. Nunca más y más del Señor. Si nos aferramos a la palabra de Dios, no lo digo yo, le dice el Señor, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. No quiere decir esto que no va a venir tentaciones, que no van a venir aflicciones, que no van a venir problemas. Porque el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Y cuando nuestra vida está allí como el árbol plantado junto a las aguas, las raíces se estarán alimentando de esta fuente de vida. Y entonces todo el edificio o todo el árbol en su rama estarán vigorosas y van a dar fruto abundante para la gloria de Dios. Pero es necesario ser oidores y hacedores de la palabra, y no sean solamente oidores olvidadizos como algunos. Lo hay por ahí. Pueden venir las pruebas más duras, y de hecho muchos las hemos enfrentado en nuestra vida. Pueden venir dificultades que estas quieran debilitar tu fe y quieran debilitar y hacer división entre el pueblo de Dios. Pero no nos van a mover. No nos van a mover porque nuestra vida, nuestra iglesia está siendo fundada en la palabra de Dios. Está siendo fundada en la roca que es Cristo Jesús. Por lo tanto, amados hermanos, en esta tarde la exhortación del Señor es: escudriña las Escrituras, aliméntate, acude más y más a las Escrituras, pero para obedecerlas. Si la obedeces, si la llevas a la práctica, pues entonces te irá bien. Las promesas que he dado al pueblo de Israel también te las doy a ti hoy. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestra vida día tras día, momento tras momento, Señor. Y gracias por hablarnos una vez más acerca de tu palabra, de la importancia de leerla, la importancia de escudriñarla, la importancia de acudir a ella para ver, para escuchar lo que tú quieres comunicarnos. Pero en esta ocasión nos has llamado, Señor, nos has hecho un llamado como el pueblo de Israel en la antigüedad a obedecer tu palabra. Que seamos como el siervo prudente, el siervo sabio, Señor, que oyó tu palabra, escuchó tu palabra y edificó su casa sobre la roca. Tú nos has dado las instrucciones, tú nos das las instrucciones por medio de tu palabra. Ayúdanos a tenerla presente en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a aplicarla a nuestra vida. Que no seamos oidores olvidadizos, Señor, y que muy pronto, Señor, cuando vengan las dificultades, los problemas, las aflicciones, pues decaiga, flaquee nuestra fe.
sino que seamos, Señor, sabios, y que edifiquemos nuestra casa sobre esa roca fuerte, firme, que es tu palabra y que es Cristo. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Ya reciba la bendición. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros y todo el pueblo de Dios. Amén. Que Dios les bendiga a todos, queridos hermanos, y que Dios guíe siempre sus pasos y que cada uno pues sea motivado cada día, momento tras momento, a acudir a la palabra de Dios. Aquí está el mejor consejo, aquí está la mejor instrucción para nuestra vida, para incluso nuestras decisiones. Aquí está. Acudamos a la palabra de Dios y acudamos también a la oración. Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios, hermanos, por la palabra. Vamos a despedirnos con la doxología 450. Dios te bendiga.